Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Health and the City, a un capítulo nuevo. Soy Daniela. Hoy tenemos una invitada que es terapeuta, tiene especialidad en trauma y resiliencia. Ella es Shalomit Grauber. Perdón, ya me hice bolas con tu nombre. No, es un nombre complicado que a nadie le sale bien, así que no te preocupes. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno, Shuli. Dime Shuli y así va a Más ser más fácil. fácil, porque mi nombre es Shulamit, pero es un nombre complicado Sí, yo sé. para Shuli está México. más fácil. Está más fácil. Muy ¿Cómo bien, estás, muchas Shuli? gracias por invitarme. No, bienvenida. Yo conocí a Shuli en un evento que tuvimos hace poco y me contó su historia y se me hizo, además de que me identifiqué porque pasé por lo mismo, se me hizo padrísima la forma en la que le diste la vuelta, en lo que lo convertiste. Bueno, es una historia que me llevó a un lugar donde estoy hoy, que es lo que más me importa de mi historia, pero claro que platicamos de mi historia porque me parece que puede ser una historia interesante. Pero creo que lo que aprendí de esta historia es que en la vida no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Y estamos acostumbrados a ser prisioneros de nuestras vivencias, Así a es. sentir que lo que vivimos nos identifica, se vuelve nuestra realidad. Entonces la gente habla de soy una mujer secuestrada, soy una mujer abusada, soy una mujer maltratada, y no eres nunca eso. Nada ni nadie agota tu realidad. ¿Más que Tú, tú? tú eres más que lo que viviste. Claro. Tú eres más que una mujer secuestrada. Eres seguramente una profesionista, una empresaria, una madre, tienes hijos. Pero ¿qué pasa, Dani? Cuando vivimos una experiencia traumática, es como si nos resquebrajamos. Sí, claro. Y es una oportunidad para reinventarnos. Pero no te puedes reinventar si no resignificas tu historia. Y con resignificar es qué me voy a decir de lo que viví. O sea, lo importante no es lo que viví, qué me voy a decir de lo que viví. Entonces, bueno, toda esta especialidad en trauma y resiliencia sí surge de una historia personal que, digo, si quieres, hazme las preguntas que quieras o me Bueno, lanzo a contarte en cuento la resumen. mía primero, que Sí, claro que sí. a mí me secuestraron, que esto me llama mucho la atención porque me secuestraron horas y siempre la gente cuando digo me secuestraron horas dice, ah, bueno, ¿no? Sí. Pero realmente Como para si no mí, fue. sí, como si fuera menos, ¿no? Realmente para mí fue una experiencia sumamente complicada, sucedió 2 veces y me cambió la vida, como tú dices. En algún tiempo sí me deprimí mucho, me metí mucho en el tema, sobre todo el después, ¿no? En el momento sabes cómo estás tratando de lidiar con la situación, pero una vez que sales, una vez que te liberan, ¿qué pasa contigo? ¿No? ¿Cómo vives? ¿Con miedo, sin miedo? Con un poco de enojo, con inseguridad. ¿Cómo redefines tu entorno? Porque sales, yo creo que siendo una persona diferente. Definitivamente. Sales siendo una persona diferente y ahí es el punto. ¿Qué haces con esto que viviste? Exacto, ¿Cómo potencializas lo que viviste para convertirte en una mejor versión de ti mismo? exacto. Porque hay de dos. Yo siento que hay dos caminos. O lo vivido te consume o te conviertes en una mejor versión de ti mismo. De acuerdo. Entonces, a ver, nos pueden pasar muchas cosas, más en el país que vivimos y que crece en el mundo que vivimos. Pero procesar, acomodar, resignificar y transformarte sí es responsabilidad de quien lo vive. Claro. Y esa es la parte que pues a mí me llevó mi historia, que también es una historia de secuestro, que tienes razón que no se puede minimizar, da lo mismo si estuviste secuestrada 1 hora, 2 horas, una semana, un mes o un año. Vamos, el tiempo yo sé que es muy fuerte, Claro, por supuesto. pero es que te quitaron tu libertad, no importa el tiempo que sea. Así es. Y te la quitan no las horas que estás con ellos. No, Después sigues sin tu libertad. eso es lo peor, que hay consecuencias de haber vivido una experiencia, como yo le digo, límite, y entonces por eso tienes que trabajar después con tu experiencia para ver qué vas a hacer con ella, cómo la vas a redefinir o cómo la vas a acomodar. Claro. Si no la acomodas en un lugar cómodo adentro de ti, siempre vas a estar llorando, siempre vas a estar preocupada, siempre vas a estar angustiada. La tienes que acomodar en un lugar en el que tú te sientas bien. ¿Y cómo? ¿Y en cómo? Ahí viene el trabajo. Yo hice esa especialidad precisamente por eso, para ayudar a la gente a elaborar lo que vivió, a poderlo procesar, llorar, entender y luego acomodarlo en un lugar, ¿sabes cómo lo digo yo? Como si fuera un closet. Ajá. Mientras mejor acomodada tienes tu ropa, más rápido te vistes.
Tú claro. imagínate que no existiera el concepto de vestidor o closet y fuera un cubo de amontonamiento. No, olvídate. Imagínate el día que te tienes que vestir, hoy hace frío, pero estamos en primavera, pero en otoño, ¿no? Entonces, esos son como los recursos. ¿Cuánto tiempo perderías? Bueno, es lo mismo. Si tú tienes todo acomodado en orden, más rápido sales de tu casa. Bueno, si una experiencia, una emoción la acomodas en un lugar más seguro adentro de ti, más tranquila está. Entonces, yo te puedo hablar de mi experiencia, de la cual no me siento orgullosa, pero no me desbordo. ¿Cuánta Claro. gente conocemos que habla de su experiencia y no importa cuánto tiempo pasó, pero se desborda, se desparrama? Entonces, bueno, eso es en cuanto a la importancia de trabajar lo que vivimos. Claro. Acercarse a un especialista, el que sea. Sí, porque no es fácil, definitivamente no es fácil. No es fácil y a veces no lo puedes hacer solo. Sí, claro. Sí, y ver hacia dónde vas a ir, o sea, también cómo solucionarlo y cómo solucionas tu entorno, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, bueno, eso es muy importante. Claro. Y la siguiente cosa que te puedo compartir es, bueno, sí es curiosa o peculiar mi historia, porque yo ya tenía pues como 25 años siendo terapeuta de pareja y de familia, o sea que de psicología ya sabía algo, ¿no? Okey. Entonces, primero me secuestran por error. Iban por alguien importante que no supe a quién le salvé la vida, pero eso me dijeron. Y cuando me secuestraron y se dieron cuenta que se habían equivocado, pues yo sentí un burullo ahí de gritos, ¿no? Entonces me dijeron, es que estabas el día equivocado, en el lugar equivocado y a la hora equivocada. Híjole. Entonces, eso es muy fuerte. Sí, porque además lo convierten en tu culpa. Lo convierte en, pues qué lástima, ¿no? Te equivocaste de hora, de día y de calle. Sí, claro. Entonces empiezas híjole, ¿por qué salí a correr a esa hora? Porque yo iba corriendo cerca de donde vivo. Me estaba entrenando para un maratón, entonces empiezas, ¿por qué salí a correr? ¿Por qué ese día? ¿Por qué esa hora? Claro. Y eso es muy duro, Si hubiera. si hubiera. Y después te das cuenta que esa es tu realidad y que no se trata de 1 hora y de 2 horas, sino que se trata de un tiempo prolongado. Claro. Y cuando yo les dije, bueno, déjenme salir porque yo me voy a defender y sé correr y me dijeron, no, 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 esto ya es como cualquier experiencia. Sí, porque si fue un error, bueno, pues libérenme ya, ¿no? Pues sí, pero ya gastamos, ya celulares, casa de seguridad, ¿no? Entonces, en ese momento te voy a tratar de compartir como los puntos que me parecen Claves. más claves, ¿no? En ese momento yo dije, a ver, si hay una característica que me ha distinguido en mi trabajo terapéutico, ¿cuál es? Así como buscando algo que me rescate. Y descubrí la curiosidad. Me considero una mujer curiosa. A mí me encanta conocer gente y me encantan las historias de vida. Y esa es mi pasión, historias de vida. Entonces dije, wow, claro, tengo que ser curiosa y perder el miedo, porque la curiosidad te ayuda a acercarte a alguien, a quien sea. Y dije, pues voy a atreverme a preguntarle con curiosidad cómo es que decidieron ser secuestradores. O sea, han de haber quedado. Bueno, déjame decirte que el jefe de la banda me contestó, jamás nadie me había hecho esa pregunta, a nadie le había interesado mi vida. Y Que le fue tu dije, primer vínculo con y él, le ¿no? dije, pues a mí me interesa, cuéntamela. Y me la contó. No puedo justificar lo que hacen, pero sí te puedo decir que en 40 años que cumplo de terapeuta y experiencia clínica, nunca he oído una vida tan terrible. Eso habla de un país en el que ha habido mucho maltrato, no nos vamos a meter tanto en ese tema, que no es nuestro tema de hoy, pero yo siento que alguien maltratado se vuelve un perpetuador. Claro. Entonces, ahí fue el primer vínculo en el que sintió que me interesa su vida. Y pues bueno, creo que me dediqué a lo largo de esa semana que estuve ahí a hacer lo que sé hacer, a platicar, A terapear. a terapiar. Y una cosa muy importante es, yo voy a negociar mi libertad. Me dije a mí misma. Claro que es una ilusión porque sé que por afuera se mueven otro tipo de cosas, pero yo dije, yo tengo que ser responsable en mi vida, no puedo dejar mi vida en manos de nadie más, aunque lo esté, Claro. pero yo me voy a hacer responsable. Entonces hice lo que sé hacer, que es precisamente hablar, platicar, dar terapia. Y en algún momento me dijeron las personas que estuvieron ayudando a mi esposo, que fue el negociador, que yo negocié el 90% de mi libertad. Porque este hombre llegó un momento en que yo le significaba algo.
Me Claro. tenía que dejar salir porque le significaba algo. Sí, lograste Interesante, acercarte a él, claro. interesante. Entonces, bueno, después de mucho conversar, después de una semana y de todo lo que pasó afuera salí, pero interesante. Me preguntó, ¿qué necesitas? Porque aquí te vas a quedar un buen rato. Y sabes que, Daniela, me atreví a decirle qué necesito. Y esta es una parte como de risa dentro de la tragedia. Pero me dijo, ¿qué necesitas? Le dije, ¿qué necesito? Pues uso cepillo de dientes Oral-B Soft número 35. Uso shampoo para rizos hidratados. Y le dije, y no voy a salir fea y arrugada. Así que si me tienes mucho tiempo acá, me vas a ir a comprar mis cremas de la cara. Pues al otro día me trajo todo. ¿Qué tal? Y la gente me dice, pero ¿cómo te atreviste? ¿Cómo se te ocurrió? De mis lecciones te voy a compartir lo que aprendí. Aún en la situación más terrible, eres merecedor De acuerdo, de lo que quieras. de acuerdo. Atrévete a pedir. El no ya lo tienes. Lo peor que podía es burlarse de mí, decirme no te voy a dar nada. El no ya lo tengo y él sí lo podía tener. Llegó y me trajo mi shampoo, mi enjuague. Déjame decirte que en una situación así tienes que apelar a tu bienestar. Poderte bañar, poderte sentir bien, para tú Humano, poder porque te estar dejas de sentir humano. exactamente. Digo, y tú aunque hayan sido una hora, los debiste de haber vivido. Sí, claro, porque aparte no sabes, o sea, fueron horas, pero yo no sabía que iban a ser horas. Claro. Y yo no sabía que iban a ser días, pensé que iban a ser horas. ¿No? Sí, Es muy difícil. muy difícil. Sí, claro. Entonces, te tienes que sentir merecedor del mínimo bienestar, aunque sea por un ratito. ¿Y tu esposo? Bueno, también digo que hay la historia de adentro y la historia de afuera. Mi esposo y mis hijos, que ya eran adolescentes, muy duro para ellos. Porque otra de las conclusiones que saqué es, tú sabes cómo estás, los demás no saben cómo estás. Tú sabes tus 100%. condiciones. Yo sé que yo me sentía dueña de mí misma. Sabías que estabas bien. Sí, en el primer momento me dijo, nadie te va a hacer nada, este es un secuestro. Casi para decirle "Ay, muchas gracias, que nomás es un secuestro". Pero le creí. Y no tuve duda que no me iba a pasar nada. Justo a mí me pasó algo parecido, la misma historia que me pasó a mí, le pasó a mi esposo, y lo que dices, para mí fue por mucho peor cuando se llevaron a mi esposo, por lo que dices, porque yo no sabía cómo estaba él, si estaba bien, si seguía estando, O sea, también secuestraron a tu esposo. sí, por circunstancias totalmente diferentes, a él le querían robar la camioneta, se lo llevaron con todo y camioneta, y yo con mis tres hijos en la casa, sin saber qué hacer, no quería que ellos se dieran cuenta porque están chiquitos. Entonces no quería yo explicarles y transmitirles este miedo, que me vieran a mí, pero sí te puedo decir que por mucho fue peor cuando se llevaron a él que cuando me llevaron a mí. Definitivamente. Y mira, yo me doy cuenta que fue peor porque yo después me supe la historia que vivieron ellos. Yo tenía el control. Ellos no saben. Finalmente estuve con 8 hombres. Sí, Una claro, semana. Entonces, si es un milagro que no me hicieron nada, puede ser. Tengo una teoría que no quiero que suene prepotente ni mucho menos, pero creo que aún en las situaciones más terribles sí tenemos una responsabilidad en nuestra actitud. de acuerdo. Y entonces yo sabía 2 cosas, que eran sociópatas y que me tenía que portar bien. Entonces nunca perdí el control, nunca grité, nunca nada. Lo que hice es hablar. Claro que tuve mucha violencia emocional. ¿Por qué? Porque si era una persona que se drogaba, tampoco creas que estuve con un jefe, Claro. wow, que lo quiero de amigo. No. Si era una persona que se drogaba, era una persona que tenía desplantes de repente tremendos, como el que un día me dijo, te vamos a cortar un dedo porque no está cooperando tu esposo y le tenemos que llevar un dedo. Y ahí le dije, me estoy riendo un poco sarcásticamente, pero le dije, dame a elegir qué dedo. Yo lo voy a elegir. Ese sí es mi derecho. Le has de haber movido todo, porque Y me nunca acuerdo le has de haber que dicho eso. volteé hacia arriba y dije, ¿qué dedo pierdo? ¿Sabes? Te voy a decir una broma, porque dije, ¿qué dedo pierdo? De los pies no, porque soy corredora. Dije, la mano derecha, obvio no, porque pues Soy diestra, ajá, Dije, el meñique de la mano mano izquierda. izquierda. Lo peleé tanto, pero con el serrucho prendido, ¿eh? Híjole. Lo peleé tanto que me dijo, tienes razón, no te voy a cortar un dedo, me ganaste. Y me dijo, ¿qué dedo pierdo? De los pies no, porque soy corredora. Dije, la mano derecha, obvio no, porque soy... Dije, el meñique de la mano izquierda. Lo peleé tanto que me dijo, tienes razón, no te voy a cortar un dedo, me ganaste.
Wow. Pero déjame decirte que saliendo le pregunté a un doctor, porque me dio mucha curiosidad, cuál sería el dedo que uno podría en un caso así, digo, no porque lo quiera volver a vivir, Claro, obvio. sí. ¿Sabes cuál me dijo? ¿Cuál? El anular de la mano izquierda, porque el chico hace pinza. Este es un dedo que podríamos no tener. Digo, es un dato Cultural. curioso, cultural. Y curiosamente es el dedo del anillo de compromiso, que luego hacemos, otro día me invitas y hablamos de pareja. Claro, Pero qué curioso que es el dedo que, qué que... chistoso. Entonces, bueno, O sea, solo sirve para ponerse el anillo. exactamente. Tuve de ese tipo de momentos que fueron muy fuertes, que se drogaba y bueno, lo más, digamos que el punto más álgido que me encantaría compartirte es que en un momento que me dijo, te vamos a matar porque no sé si habían pasado 6, ya no me acuerdo, y con pistola y con cartucho cortado, me dijo, te voy a matar. Y ahí me hice 2 preguntas muy rápidas y me vinieron a la mente sin más. Si fue el último minuto de mi vida que me faltó por vivir. Y la segunda es, si salgo viva, ¿qué voy a hacer diferente? Wow. Te voy a decir que contesté. Primero a la segunda. A la segunda prometí que si salía viva, iba a dedicar el resto de mis días, primero a sanarme yo y después a ayudar a la gente a sanarse de experiencias traumáticas. Y como salí viva y bien, cumplí mi promesa. Y de ahí Y mi muy bien. especialidad de hoy. A la primera, me di cuenta que era yo muy afortunada, que había tenido y vivido la vida que yo elegiría vivir, menos una cosa, la metáfora de que me secuestraron corriendo y que vivo corriendo, Mm. que vivía muy deprisa. Claro que no cambié la esencia de mi personalidad porque soy acelerada, soy activa con muchas cosas, pero cambié mi ritmo y mi forma. Y creo que parte de lo que si yo pudiera dejar una, pues no una lección, pero una reflexión importante de mi experiencia es la conexión con uno mismo. Ok. ¿Cuántas veces actuamos sin conectarnos? Sin de veras conectarnos con nosotros mismos. Porque ese día que a mí me secuestraron, yo salí a correr a una hora inusual, 1:30 de la tarde, O sea, nunca corrías a esa hora. por obsesiva, con un calor terrible, después de una boda en la que había tomado y estaba cruda, con dolor de cabeza, que era realmente el día para descansar. O sea, no tenías que estar ahí, no No por el tenías, secuestro, por otras exacto, razones. exacto. Entonces yo aprendí que si yo me hubiera conectado conmigo, con mi cuerpo, no me hubiera, y no te digo desde el Desde el hubiera hubiera. famoso, te digo desde la conexión, o sea, realmente sí estuve en un día equivocado, en un lugar equivocado. No era el momento en el que yo tenía que estar ahí. Ujú. Y tuvo que ver con que no me conecté conmigo misma. Sí, no te Entonces, escuchaste. me vivo eso. Lo que yo quisiera dejar como mensaje es conéctate, escúchate. Y es impresionante cómo nuestro cuerpo siempre nos está hablando y impresionante también lo poco que lo escuchamos. Exactamente. Todo el tiempo te habla. Entonces, digamos que de los cambios más importantes en esta cosa de correr como metáfora es que corro menos, me conecto más y tengo más conciencia de qué quiero y no quiero hacer y ya no hay de qué tengo. Hoy quiero correr, hoy quiero hacer ejercicio, o me quiero sentar, agarrar mi taza de café, ver un árbol, meditar y no salir a hacer ejercicio. O sea, ya no hago nada que deba hacer. Qué padre. Qué padre, porque siento, sobre todo en esta ciudad, en la pandemia muchos creo que entendimos eso, de que vivimos corriendo, nos escuchamos poco, saturamos nuestra vida de actividades. Creo que en la pandemia lo entendimos muy bien y lo desentendimos también muy rápido ahora que ya no hay pandemia, Es por que decirlo de eso alguna que manera. dices, Dani, es muy importante. Déjame decirte un dato interesante. Cada vez que hay un desastre como una pandemia, un desastre universal, la gente va a cambiar. ¿Sabes qué porcentaje mantiene cambios reales? El Mira, 4%. qué grave. Y fíjate, qué triste, porque esto te lo digo de una especialista en neurociencia con la que tuve la oportunidad de estudiar ahora en la pandemia, y ella se dedica a puros desastres universales y pandemias. Wow. Y ella nos dio ese dato y yo dije, no le creo. La pandemia estuvo durísima. Yo trabajé con tanto dolor con la gente, con tantas pérdidas, con tantos duelos, con tanta enfermedad, que dije, la gente va a cambiar. Nunca se van a volver a hacer esas bodas de desparramar dinero. No van a volver a ver esas fiestototas.
me equivoqué. O sea, tengo que decir que me equivoqué. Confié en la humanidad. Confié que lo que yo siento y los cambios que yo quiero hacer los va a hacer la humanidad. Y veo que, pues, si te das cuenta, estamos igual. Veo tan 100%. poca conciencia. Y fíjate que eso fue lo que me llamó mucho de tu discurso el día que platicamos, que me dijiste, lo que te pasa no te define, sino lo que haces con lo que te pasa. Y decía yo, sí, pero ¿qué porcentaje de la gente realmente Muy poca, decide hacer algo con lo que le pasa? muy Si es poca. alcohólico porque el papá fue alcohólico, si golpea porque el papá lo golpeó, si mata porque el papá mataba, o papá, mamá, o tío, o decirlo por alguna, o sea, por mencionar a alguien. Pero cómo constantemente le echamos la culpa a situaciones que no son buenas ni malas, ¿eh? Son cosas que pasan y nosotros les damos todo el peso, ¿no? Porque mis papás no me ponían atención, entonces yo, no, a ver, espérate, tú tienes capacidad y tienes derecho también de cambiar las cosas y hacerlo diferente. No es fácil, pero también debemos de aprender a escoger qué difícil queremos. Y ¿Quieres? sobre todo, es cierto, muy sabio lo que dices, pero sobre todo, Dani, ¿sabes qué he aprendido? Siempre tu historia te condiciona, pero no te condena. Y llega un momento de la vida que tengo que decir, sí, padre alcohólico, sí, me pasó esto, pero hoy agarro el toro por los cuernos, agarro mi vida y elijo qué hacer, porque si no siempre hay una historia que nos condena. Y siempre está justificado lo que nos pasa hoy porque nos pasó. Claro, y hacerlo desde un lado muy consciente, Shuli, porque ahorita que hablabas de pareja, el estar casados es algo difícil, pero el estar divorciado también. Claro. Entonces, ¿cuál escoges tú, no? El ser saludable, el mantenerte sano, es algo difícil, pero el estar enfermo también es algo muy difícil. Entonces, el vivir estas cosas es difícil, pero el no procesarlo, el no trabajarlo, es mucho más difícil. O sea, Exactamente. vives con eso toda tu vida y no lo logras liberar nunca. Entonces, ¿qué lado escoges? ¿Y qué lado escoges también? Porque hay ganancias secundarias, Dani, porque hay gente que se queda en el lugar de víctima porque ganas mucho. Pobre, ay, mira, ay, ella es la que secuestraron, ¿Sí? ¿me entiendes? Entonces yo no quiero que la gente me diga, ay, cómo pobre la... No, mira esta chava que vuelta le dio a su historia, porque eso es lo que me importa, ese es el Claro, mensaje que yo quiero dar. claro. Y piensas que es fácil vivir así como víctima y obtienes mucho, Sí, pero si lo ves también a la larga y desde afuera, pierdes más de lo que ganas, ¿no? claro que sí, pero Claro, por en el supuesto. momento no lo evalúas así, ¿me Sí, entiendes? en el momento a lo mejor se siente rico que, pues pobrecita, vamos con ella, ¿no? Apapáchenla, pero pues también uno tiene que hacer cosas por uno mismo, ¿no? Salir Definitivamente, adelante. definitivamente. Y esa sí es tu decisión. Así es. Por eso te puede haber pasado lo que te pasó y puede ser muy duro y no voy a minimizar el dolor y el sufrimiento de experiencias traumáticas. Pero lo que tú hagas con ellas sí es tu responsabilidad, Sí, eso depende 100% de ti. 100%. Y tienes ya tú el control, ¿no? Lo retomas. Lo perdiste por un rato, pero lo retomas. Sí, o sea, yo me refiero al control con, ok, me pasó esto, voy a hacer esto, voy a buscar un especialista, voy a tomar terapia y no, tampoco es fácil, o sea, no es de un día a otro que digas, listo, ya estoy curada, Sí. ¿no? Pero pues es un proceso que hay que entrarle y hay que tenerle valor. Sí se necesita valor si quieres resignificar tu vida y lo que vives, sí. Tu podcast, me encanta que igual quiero que lo recomiendes porque Claro que sí. realmente tu Resignificando Ando, así se Resignificando llama ando. el podcast, me encanta. Pensé qué nombre le pondré a mi podcast y como ando por la vida resignificando y diciéndole a la gente que, porque fíjate, resignificar, que sería entre resignificar y la curiosidad, las palabras que hoy diría que me definen, es eso, no es lo que te pasa lo que te define. Tú ¿cómo resignificas tu historia? Yo podría decir, no, no es posible, lo peor que me ha pasado, ¿cómo es? A ver, me ayudó a conectarme conmigo misma y no lo agradezco, pero hice algo con mi historia. Entonces, hay que cambiar del por qué me pasó al para qué. Si esto tuviera un para qué de lo que tú viviste, de lo que vivió tu esposo, de lo que me pasó a mí, ¿para qué nos tocó vivir esta experiencia? Encontrarle un sentido en nuestra vida para cambiar la versión que nos decimos de eso. Sí, claro. Y siempre se puede, o sea, siempre. Siempre se puede. Te puedo contar 1000 historias
que he trabajado hasta de feminicidios, de mujeres que han perdido a sus hijas, que han encontrado una voz para luchar porque eso no vuelva a suceder. Y que de no tener proyecto de vida se ha vuelto su proyecto y su sentido de vida. O sea, sí está cañón. Wow. Wow, y qué padre y felicidades que logres también ayudar a la gente en ese proceso y en resignificarse y reinventarse, porque te Sobre reinventas. todo, porque mira, sí es cierto que la gente se burla de mí y me dice, ¿por qué trabajas con trauma? ¿Por qué no eres terapeuta sexual? Mucho más divertido el sexo, ¿no? Ajá. Pero ¿sabes qué les digo? O sea, ¿cómo puedes? Porque imagínate, yo me puedo echar 10 consultas en un día de tragedias. Que he pesado también para ti. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué no es pesado? Porque como yo creo en lo que yo viví y en lo que yo me convertí, Claro, cada gente que llega y se sienta enfrente de mí a contarme una historia trágica, yo ya vi el final. de Si acuerdo. esta persona tomó esta decisión y está sentado enfrente de mí y va a trabajar su historia, se va a transformar. Como creo en ello, es emocionante. Sí, claro. Y no te desgaste emocionalmente, o sea, porque has de Sí, escuchar unas historias que de verdad de pronto. sí me desgasta, entonces ya trato. Mira, ¿te acuerdas que te dije que soy especialista en terapia de pareja y Ujú. familia? Que me encanta y no perdí eso. Entonces sí trato de mezclar consultas y de Que también terapia de pareja no es ser fácil, no, ¿no? no, menos ahora. Abogada del diablo, Ahora que están en crisis todas las parejas, después de la más no, pandemia, ¿no? después de la pandemia. Un día vamos a hablar del amor en la pandemia y en la pospandemia, que está interesante. Es que o te unió o te separó, Pues ¿no? sí, mucho, Un poco. mucho, Sí fue un proceso bien complicado. muy Que complicado. finalmente, no sé, tú dime, pero se puede tener como un trauma o depende de lo que hayas vivido. Pues hay gente que está traumada, la gente que perdió familiares, trabajo y se divorció, pues imagínate si no está traumada. Sí, claro. Son multipérdidas. Sí, por supuesto. Y cómo vivimos todos la pandemia, ¿no? Porque hubo Sí, quien se fue a Acapulco un año de vacaciones y, ¿no? Hay pero quien hasta los no, que quien se fueron a vacaciones a Acapulco y a sí la llega un playa y momento que se da regresaron, gris. No, incluso allá también, o sea, vivir de vacaciones, pues no todos tampoco pueden vivir de vacaciones siempre, ¿no? O sí, sea, fue complejo. complejo, bastante Y también complejo. son crisis, Sí, claro, y todas esas hay que trabajarlas y darles todas, un. todas, porque si no se acumulan y le llamo el efecto dominó, van paraditas así. Crisis, trauma, pérdida, no trabajar, y de repente uno se va para atrás el dominó y se van todas las piezas para atrás y sientes que tu vida de repente, ¿qué me pasó? Estoy deprimida, pero no me pasó nada grave, ¿no? Pero acumulaste. Tenemos un jarrito donde se desborda y se desborda. ¿Y todos tienen que ir a terapia para poder salir adelante? No, no, no me gustaría. Yo digo que todos los caminos llevan a Roma. Hay gente que sale meditando, hay gente que sale con espacios de silencio. Lo que sí estoy convencida es que algún tipo de espiritualidad tienes que encontrar. Sí, agarrarte de algo. Lo que quieras. Pero la espiritualidad hoy, en este siglo, es crucial. Qué interesante. Crucial. ¿Qué síntomas, por decirlo de alguna manera, podrías tú decir que alguien puede buscar para decir sí necesito ayuda? No lo puedo resolver, estoy yo solo o solo. Te lo resumiría en la paz interior. Cuando sientes que la vida, algo, un evento, una situación te robó tu paz interior, tienes que buscar ayuda. El otro día escuché un podcast tuyo donde hablabas justo de personas que llegaban a terapia sin saber como un poco por qué, ¿no? De dónde viene Sí, este y esas tema. son, es como la sesión que, ay, no iba, te iba a cancelar hoy porque no sé de qué hablar, son las mejores sesiones. Son hay Porque más no me tela. pasó nada, surgen las sesiones más maravillosas. Y son traumas que están ahí Sí, atrás. guardados, escondidos. ¿Tu terapia cómo la haces? ¿Cómo empiezas? O sea, son varias terapias, tú ayudas, vas guiando, ¿cómo funcionan tus Hay, terapias? hay muchas modalidades, hay semanales, quincenales, por sesiones, por algún problema específico, por asesoría de alguna cosa que necesitas 2, 3 sesiones, o por proceso. Quiero un proceso de sanación y Fíjate que yo después de todo este tema del secuestro,
Me costó mucho tiempo, o sea, no mucho tiempo, pero fue complicado, fue más complicado el después que el durante, ¿no? Entonces, en este Sí, proceso del después, de yo entender, primero como entender por qué me había pasado, qué tenía que hacer, aprender a vivir sin miedo, aprender a confiar otra vez, porque en mi proceso fue un tema muy psicológico donde ellos me hicieron ver que estaban metidos en mi vida, en mi día a día. Entonces eso a mí me causó mucho, pues, conflicto, porque entonces yo estuviera donde estuviera, no me sentía segura. Finalmente habían entrado a mi casa cuando yo no estaba, me dieron objetos que estaban en mi casa cuando yo estaba ya secuestrada, entonces me demostraron que podían entrar a la hora que fuera, donde fuera, en donde estuviera. Ese proceso de confiar, de entender por qué, de resignificar, no sabes cómo me costó. Y el momento en el que dije: "Ya no puedo seguir con esto", que fue cuando empecé como a entender un poco más y a darle la vuelta de decir: "No, o sea, yo soy la que les está permitiendo que me sigan teniendo secuestrada". Fue complicado para mí, fue difícil como liberarlo, ¿sabes? te lo creo, te lo creo. Y yo no fui a terapia, la verdad no sé por qué, o sea, como que en ese momento no me pasó por la cabeza. Pero mira, yo no creo que la terapia es única e indispensable. Yo creo que hay gente que tiene los recursos y la resiliencia para autosanarse. Pero es lo mismo, o sea, por ejemplo, tú eres especialista en el intestino y en todo eso, ¿no? Salud digestiva intestinal, Salud sí, digestiva intestinal. A ver, es como cuando un día te levantas empachada. Pues yo me tomo un carbón activado. Si sigo así 3 días, consulto a un especialista, ¿no? claro. Si se me quita con 2 carboturales, ya, fue una comida y ya. Es lo mismo. Nada más que hay un mito alrededor de la terapia. Si no te sientes bien emocionalmente, pues chance y te vas a tomar un café con una amiga y todo. Y, ay, rico, me sirvió, me desahogué con las amigas, eso es magnífico. Pues si sigues mal, busca ayuda. Si algo te robó tu paz interior, busca ayuda. Sí, claro, Así, definitivo, así, igual. sí. Y el tomar la decisión creo que es lo más difícil, ¿no? El Lo tomar más. decisión de decir ya hasta aquí y darle la vuelta, y no solo en secuestro, en cualquier cosa que te pueda Cualquier pasar. cosa en la vida, cualquiera. Oye, Shuli, ¿tus hijos? Pues también tuvieron que ir a terapia, tuvimos que ir a terapia de familia, terapia de pareja, porque pues adolescentes en una edad, una mujer, todo el mundo decía, no, pues seguramente está ya, Claro, imagínate, piensan lo peor. sí, claro. Y tú acompañarlos, ¿no? También Y yo en ese proceso acompañarlos y dime todas tus fantasías y dime todo lo que pensaste y todo lo que te dio miedo y todo lo que te asustó y acompañarlos. que en tu caso, supongo que te ayudó también el ser terapeuta y el poder Sí, hacer, el poderlos llevar de sí, mejor sí lo manera. reconozco. Sí, Sí, porque yo no me imagino que, sí. o sea, mis hijos, bueno, cuando me secuestraron no existían mis hijos todavía, pero cuando se llevaron a mi esposo, ellos no se enteraron, no supieron. Ujú. Y no, en algún momento me he preguntado si estuvo bien no decirles. Sentí que no tenía mucho Pues si sentido, están tan ¿sabes? chiquitos, ¿para Ujú. qué? Y fue algo que no fueron horas, no lo vivieron tanto, no dejaron de ver Claro, a su papá, claro, finalmente, ¿no? claro. No valía la pena. Así es. Pero sí creo que el tener estas herramientas ayudan y tenerlas, sobre todo, aunque no tengas traumas, Shuli, porque también o sea, traumas así tan fuertes, específicos, creo que el tomar lo que sea que tengas en tu Sí, vida y darle un sentido, es muy te da más importante. paz y te da más claridad, Mucho más, ¿no? mucho más. Así es. ¿Tú qué dirías al público? ¿Con qué cerrarías? ¿Con qué? Pues yo cerraría con la idea de hacernos responsables de nuestra vida y hacernos responsables de conectarte contigo mismo y de cuando te sientas mal, buscar ayuda y de si vives algo duro, no te quedes en la identidad de lo que viviste. Acuérdate que eres más que eso. Claro, dejar de echar culpa a los demás de tu Sí, vida, de lo que te pasa en tu vida, ¿no? yo creo que sí. Compártenos tu libro, tus redes sociales para los que nos Bueno, les escuchan. comparto, mi libro se llama Del sufrimiento al crecimiento. Según yo estaba todavía en Amazon, pero igual está agotado. Creo que en Amazon sí está. Bueno, tal vez en Amazon sí está. Mis redes, Shulamit Graver, me pueden encontrar en TikTok, en Instagram, en Twitter, bueno, en todos lados. Y tengo un podcast que sale todos los jueves que se llama Resignificando Ando,
que ando resignificando con un montón de especialistas. Pronto te invitaré a mi podcast, Gracias, Cosas de feliz. nuestra vida. Feliz. Y felicidades por ese podcast. De verdad, me eché yo Gracias. varias entrevistas muy Gracias, Dani. interesantes, de verdad. Muchísimas gracias y Véanlas, valen felicidades a la ti pena. también por esto. Creo que es una forma en que podemos apoyar, dar, compartir Así es, a tanta gente que de veras escuchándose sana sin que nos lo podamos imaginar. así es. Gracias por estar con nosotros. A mí me pueden encontrar también en Instagram como @goodforgod, con especialidad en salud digestiva e intestinal. Estoy también en Spotify y en TikTok como Health and the City. Y aquí me pueden encontrar. Suscríbanse para que vayan viendo los nuevos capítulos que tenemos. Muchas gracias, Shuli. Gracias a ti por la invitación. No hay de qué, gracias.